Ok, entonces lo primero que vamos a ver, pues, bueno, la clase igual va a ser entre José y yo. Vamos a ir turnándonos con respecto a los temas que dimos en su momento, para que sepan, igual que cualquier cosilla. Bueno, lo primero que vamos a empezar, como les había mencionado, es lo de anidación de fórmulas. Ok, ¿esto cómo lo vamos a ver para que recordemos cómo es que se usa? Vamos a borrar esto que ya está hecho. Ok, vamos a imaginarnos esta pequeña tabla de datos, en la cual, bueno, tenemos un número uno, bueno, columna de número uno, columna de número 2, columna de número 3 y columna 4, vamos a decirlo así. Ok, entonces nosotros, primeramente, vamos a decir, profe, espérame una noche. Un momento, Natalie, para poder enviarlo. Ok, entonces básicamente estas columnas lo que van a ayudarnos es ir viendo cómo anidar las fórmulas. Entonces, primeramente, usemos de forma básica lo que es una suma normal y corriente, para recordar cómo era. Entonces, una suma lo llamamos con la función de suma, ¿verdad? Y pues tenemos que pasarle argumento, pues lo que son números. En este caso vamos a pasarle este rango de números, cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y le vamos a dar la tecla de Enter, como siempre. En este caso, vemos que aquí obtenemos un resultado de lo que es el valor 2, o sea, básicamente 1 más 1. Entonces, eso sería lo primero. Hasta aquí, esto ya es como lo más básico y esto lo hemos visto casi desde la primera clase. Vamos a hacerlo con las demás celdas, pero hasta el final, para ir primero trabajando una por una y más que todo para que se entienda bien todo. Entonces, digamos que nosotros queremos hacer sumas con respecto a estos datos de esta fila. Entonces, además de la suma de estos dos números, nosotros queremos eh, hacer que también se sume el promedio de estos dos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como con todas las fórmulas, si queremos agregarle otro parámetro a una fórmula, tenemos que ver si la fórmula deja agregar más parámetros. Como en el caso de la de suma, hay que recordar que esta puede tener desde 1 hasta 255 parámetros. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro que pusimos? Pues es el rango que está ahí, de B3 a C3. Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a pasarle lo que es una fórmula. Y esa fórmula que va a tener, básicamente, va a ser la fórmula de promedio. Y como ven, ahora cuando autocompletamos eso, de lo de que es promedio, ven que ahora aparecen unos paréntesis de color rojo. Cuando ustedes ponen fórmulas adentro de otras fórmulas, o sea, comienzan a anidarlas, siempre les van a salir paréntesis rojos para que a ustedes se les haga más fácil identificar esos paréntesis. Entonces, hay que recordar que siempre tienen que cerrarse los paréntesis. Entonces, promedio hay que cerrarlo y después ya podemos seguir editando en el interior de esta fórmula. Como ven, vean que aquí se cierran estos paréntesis en rojo y afuera tenemos en blanco los que son de la fórmula principal. Entonces, esa es una forma de la cual ustedes pueden darse cuenta si están por lo menos dándole el formato correcto a lo que es la fórmula que están poniendo adentro. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, ¿qué permite la fórmula de promedio? Pues básicamente sacar el promedio entre varios números. En este caso, ¿cuáles números van a ser? Van a ser 2 y 2. Entonces vamos a seleccionarlos y como ven, ya aquí lo tenemos. Y ven que se marcaron en rojo adentro de esto. Entonces ahora vamos a darle Enter para obtener el resultado de la suma de B3 y C3 sumado a promedio. Entonces como vemos da 4. Entonces, ¿qué significa ese 4? Entonces aquí lo que estamos haciendo en Excel, vamos a irnos aquí y vamos a darle evaluar fórmula para recordar que aquí esto nos permite ver cuál es el proceso que sigue Excel a la hora de procesarlas. En este caso, como son funciones, vamos a ver qué pasó. Como son funciones, no nos sirve, sí es cierto. Queda en el resultado directo. Ok, pero vamos a hacerlo manual, que es lo que más sirve siempre. Ok, ¿qué dijimos aquí nosotros? Íbamos a sumar
B3 y C3. Entonces, este y este, si se suman, pues es lo de siempre. 1 más 1 igual a 2. Después, el promedio de 2 y 2, pues es 2 más 2 dividido entre cuántos números son. Son 2. Y en ese caso, vamos a darle que eso es 2 más 2, 4 dividido entre 2 es igual a 2. Entonces, básicamente, al final, ¿qué es lo que pasa? Se suman 2 más 2, ¿verdad? Y obtenemos que eso es igual a 4. Y como ven, es el resultado que obtuvimos aquí. Entonces, eso es como la forma básica para ver lo que es una anidación de fórmulas. Igual con Josué ahorita vamos a ver más que en todo aplicación que es en lo de condicionales. Pero viéndolo así como lo estamos viendo, ¿se entiende más? ¿O cómo sienten que está, digamos, la explicación? O si quieren que les vuelva a explicar o que tal vez agregue otra fórmula más. Ustedes dicen. Por el momento esa yo la entendí bien. Eso es cuando se refiere a anidación de fórmulas. Correcto, Lía. Ok, ok. Entonces sí lo entendí. Ok, perfecto. Igual con Josué ahorita vamos a ver un ejemplo más complejos, que es con lo de las condicionales, como hemos visto en esa clase. Entonces, bueno, esto sería para lo de esta parte con este primero. Bueno, para llenar estos podríamos ir uno por uno, perdón, llenándolos, pero bueno, hay que recordar que Excel nos permite aminorarnos esa carga y hacerlo más rápido, de manera que si copiamos este con control C, ya sea con inicio, copiar desde aquí, y marcamos todo esto, arrastrando, ¿verdad? El mouse, y le damos pegar, pues ahí automáticamente él nos calcula los de las filas siguientes. Como les mencionaba, ustedes pueden agregarle una cantidad, bueno, para las funciones de este tipo como suma, una cantidad finita, digamos, de fórmulas que quisieran agregarle aquí. Podrían agregar, no sé, como otra que sea otro promedio, algo así, no sé. Promedio de toda esta fila, además. Vamos a cerrar el paréntesis. Y como ven, pues hay otro parámetro más que es otra fórmula. Entonces, básicamente, lo de poner fórmulas adentro de fórmulas es esto. Ustedes ponen la fórmula de afuera y dicen, ok, aquí adentro, ¿qué se puede usar? Pues bueno, esta fórmula vamos a usarla por esta razón y esta otra. En este caso, nosotros lo que queríamos era hacer una suma del promedio de estas celdas, de este otro promedio, y a eso finalmente sumarle eso de aquí. Algo muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es que el orden de operaciones, cuando es con fórmulas adentro de otras fórmulas, o sea, la anidación, primero se hacen las fórmulas de afuera y finalmente, pues, la fórmula más grande de todas, por decir así. A menos de que sean las condicionales y trabajan distinto. Pero básicamente eso sería en el tema de lo que es anidación, viéndolo de una manera sencilla con lo que es la fórmula de suma. Ok, ahora vamos a ver lo que es referencias con respecto a trabajo. Bueno, como ven, aquí yo tengo 5 hojas distintas. La hoja 1 es la que estamos trabajando actualmente y vamos a pasar a la hoja 2 para llenar algunos datos. En este caso vamos a poner algunos nombres o bueno, nombres, apellidos, lo que quieran realmente. Es como para nada más ver cómo se usan los datos. Ignacio, vamos a poner a 5 que ve ahí. Vamos a poner a Laura, Rebeca y a Carlos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como ven, estos son datos que nosotros acabamos de escribir aquí. ¿Qué ganamos nosotros con hacer lo que es referencias de otras hojas? Como les venimos diciendo, la idea de Excel es no tener que estar escribiendo los datos una y otra vez y más bien tomar los datos ya sea de otras hojas en las cuales de ahí si
hay un cambio en esa hoja, pues que en todas las hojas donde se haga esa referencia, pues básicamente que se actualice de manera automática y no tengamos que ir hoja por hoja a ir cambiando ese dato que se cambió en esa otra hoja. Entonces, como decía aquí, nosotros podríamos escribir estos datos aquí, podríamos poner Josué, Ignacio, el otro, el otro, el otro. Pero como les dije, la idea es que por eso es que existen las referencias. Entonces, recordemos cómo era que se hacían las referencias. Las referencias inician siempre, en el caso de un igual, que él tiene dos caminos. Uno que sería ingresar una fórmula o una referencia a una celda, como hemos visto hasta ahora. En este caso vamos a irnos por el camino de referenciar una celda. ¿Cómo se hacía eso? Entonces hay que recordar que al dar el igual, nosotros queremos ir a la hoja en la cual está el dato. En este caso nosotros sabemos que es en la hoja 2, entonces seleccionamos la hoja 2, damos un clic y bueno, aquí tenemos los datos. Entonces hay que recordar, marcamos el dato, en este caso Josué, y estando en esta misma hoja sin devolvernos, le presionamos a la tecla Enter. Y como vemos, de aquí directamente ya tenemos lo que es ese valor respectivo. De igual manera, volvamos a hacer con el siguiente. Entonces, ahí presionamos la tecla de igual, vamos a la hoja 2, damos clic sobre Ignacio, estando aquí, sin cambiarnos de hoja, le damos a la tecla de Enter. Y como ven, aquí se llena el proceso de la misma manera. Ahora, otra vez, la tecla de igual, vamos a la hoja 2 o a la hoja donde tenga el dato, presionamos sobre el nombre o el dato que quieran y le damos Enter. De igual forma, con estos últimos dos, voy a hacerlo muy rápido, vamos a la hoja, presionamos a Rebeca y le damos Enter. Finalmente vamos aquí, dejamos acá y le damos sacar. Entonces hay que recordar que las referencias, como yo les estaba diciendo, nos ganan no tener que estar cambiando los valores de aquí, que yo ya, si es que yo los escribí, y sino que si yo lo cambio aquí, que si en vez de Laura, yo pongo Gabriela, ya me equivoqué. Ay, no. Ok. Si yo pongo Gabriela, básicamente pues aquí que se actualice solito y no tenga que yo estar yendo hoja por hoja, como les mencioné, cambiando ese valor o los valores que ustedes hayan cambiado. Entonces ya con eso tal vez se les da una idea mejor de qué es lo que era referenciar para los que tenían dudas, que espero que sí estén. Bueno, básicamente eso era lo primero que íbamos a dar, que era lo de anidación de fórmulas y referenciar celdas de otra hoja. Ahora vamos a pasar a lo que es el tema de básicamente formato de la hoja de cálculo y también lo que es un poco de fórmulas y funciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es condicionales, que vamos a verlo con Josué. Entonces, básicamente, pues les cedo la palabra a él. Gracias, Nacho. Voy a compartir pantalla un momento. ¿Pueden verlo ahí, chicos? Sí, sí se ve. Qué excelente. No, déjenme ver el chat, porque siempre se me pierde. Aquí está. Ok, vamos a conversar un poquito sobre condicionales que nos estuvieron pidiendo que lo volviéramos a repasar. Lo que hice fue poner aquí otra situación diferente a la que habíamos visto la primera vez, que era básicamente esta, la de las edades de estas personas, si la recuerdan. Entonces aquí puse otra situación que ya les voy a explicar. Otro asunto que nos pidieron, que lo metí en esta parte, es sobre bordes y sombreados.
Ok, primero que todo, bordes y sombreados es un tema de Word. Ese tema es de Word específicamente. Entonces, los que ya hayan llevado el curso de Word, tal vez posiblemente lo vieron con Justin y Gustavo. Y si no saben de quién estoy hablando, entonces podrían llevar después el curso de Word. Pero lo que sí se ve en Excel son bordes. Y que eso ya yo lo había explicado antes y que lo voy a retomar hoy porque nos lo pidieron. Natalie, sí les voy a pasar el archivo, pero bueno, si quieren se los paso de una vez. El problema es que yo le voy a hacer cambios, entonces tendría que hacerlos usted. Pero bueno, si no, se los mando también al final de la clase. Deme un momento. Vamos a ver cuál es el archivo. Condicionales, dice que se llama. Aquí no me está dejando, se los voy a pasar por WhatsApp. Un momento. Ok, ya se los pasé por WhatsApp. Ahora sí. Les decía entonces que puse una nueva situación y voy a aprovechar para explicar la parte de bordes. Lo que vamos a hacer es replicar esta situación que está aquí, que bueno, más o menos se las comento. Esto lo que es como una tabla donde hay unos cuantos alumnos. Tenemos unas notas de cada alumno en algún curso X, la nota final. Y aquí la condición me dice si el alumno aprobó o reprobó con base en esta nota. Después tenemos que, bueno, en ese instituto se manejaba también por parejas. Entonces las parejas pueden aprobar o reprobar, digamos, juntos. Depende de si ambos pasaron o no. Después tenemos aquí una pregunta de si alguien reprobó. Y tenemos después el promedio de mujeres y hombres, que después les explico por qué esto está entre comillas. La cantidad, bueno, el promedio se refiere a la nota, la cantidad ahora sí de personas y finalmente la suma de las mejores notas. Entonces, voy a ir escribiendo aquí esto mismo que hice para ver cómo logramos sacar todos estos datos de forma automatizada. Lo único que está aquí como, digamos, escrito son los nombres y las notas. Entonces, voy a escribir esas cosillas y si van teniendo dudas me van interrumpiendo. Escribir esas mismas notas. En realidad podría ser cualquiera, pero aquí lo que voy a hacer es poner negrita los títulos y pongo centrado. Puede ser el horizontal, también el vertical. También les voy a poner un borde. Ok, recordarán que en esta sección podemos ver lo que son los bordes. Este que yo voy a tocar específicamente, todos los bordes, me permite a mí poner bordes alrededor de las celdas. Pero ustedes podrían simplemente poner algún borde que quieran específico. En vez de todos, podría ser solamente los bordes de arriba de cada celda o los bordes de la izquierda de cada celda. ¿Verdad? Depende de la selección que tengan. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Podrían poner solamente el borde izquierdo. Entonces vean cómo se genera el borde de la selección. También podría yo cambiar el color, por ejemplo, a alguno que puedan ver bien, tal vez este rojo. Y ahí me aparece como un lápiz en el cual yo puedo dibujar yo mis propios bordes. También yo podría cambiar el estilo de la línea y, por ejemplo, hacer este que es como punteado. Y básicamente se trata de que ustedes jueguen con esta opción. También tienen la opción de borrar borde para borrar los bordes que hayan hecho. Yo en este caso lo que voy a hacer es, como les digo, pueden
jugar con esto, yo lo que voy a hacer, de hecho, en la opción más bordes, se supone que se pueden hacer como más cosas, pero en realidad es más de lo mismo. Vean que son los mismos estilos, los mismos colores, solo que aquí como que tal vez queda un poquito más claro, los bordes de arriba, los de abajo y así. Pero bueno, yo lo que hice con este fue todos los bordes, porque yo simplemente quiero como simular una tabla. Esto no es una tabla, estos son datos con bordes. Y ahora voy a escribir la condición. Y también voy a poner aquí todos los bordes porque quiero que sea una tablita, perdón. Todos los bordes. Ok, no con ese estilo. Vamos a volver al estilo anterior. Color de línea negro y estilo de línea esta. Voy a borrar estos bordes. Y ahora, perdón, voy a seleccionar el borde que yo quería en todos los bordes. Listo. Y ahora necesitamos rellenar esta casilla aprobado o reprobado. Supongamos que la condición para aprobar este curso que yo estoy aquí simulando es tener una nota superior a 67,5, como las de ustedes en este curso. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre cómo podría yo escribir aquí aprobado o reprobado, dependiendo de eso. A ver. ¿Se les ocurre o lo digo yo? Con la fórmula de sí. Ujú. Muy bien, Yarelis. Vamos a utilizar sí. Y aquí yo tengo que pasar una prueba lógica, una pregunta. ¿Qué podría preguntar yo aquí? Si la nota Necesito es Mayor a 70. ¿Mm? A 67,5, digamos. Muy bien. Vean que le paso la referencia para no escribir la nota por si en algún momento la nota cambia. Después tengo que pasarle un valor si verdadero en caso de que sea mayor que 67,5. ¿Qué diría yo? Diría aprobado. Vean que este es diferente de todas las que manejamos antes, que lo que yo hacía era poner sí y no. Eso es un caso en el que uno podría poner otro texto. Y como valor, perdón, valor sí falso, pongo reprobado. Entonces, básicamente si trabaja la fórmula en caso de que Josué ahora tenga un 50, por ejemplo. Vean cómo automáticamente esta fórmula se actualiza porque la condición ya no se cumplió. Lo que hay en G3, que la nota de Josué ya no es mayor que 67,5. Eso significa que el valor que va a quedar ahí en esa celda es el valor si falso, o sea, el tercer argumento. Cuando se cumple, lo que queda en la celda es el segundo argumento. No sé si se entendió esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo vamos? Sí, profe, pero eras que no le doy enter y ya y no me sale. ¿Se me podría volver a poner ahí solo para ver si Claro. puse algo mal? No me parece que haya puesto algo mal, pero pues, si no después veo el video. Ok. En el archivo que les pasé aquí ya están las respuestas, ¿verdad? Cualquier cosa. Esto ya está con fórmulas automatizadas, pero la idea es que vayamos entendiendo cada uno. Ok. Después, ¿alguien me puede decir cómo lleno estas tres casillas automáticamente sin tener que volver a escribir la misma fórmula? Si recuerdan. con el signo de dólar era o de asterisco. Ok, no, el signo de dólar más bien No. es cuando yo no quiero que se me corran las referencias. Pero esta vez sí quiero, porque ya no quiero que sea la Entonces nota de Josué, sino la de Daniel. solo se jala, se Entonces, arrastra. exacto, correcto. Tan simple como eso. Vean que ahora si entro a cada una de ellas, se está refiriendo a la respectiva de cada alumno. Entonces vean qué bonito.
Eso está muy bien y de hecho ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué pasaría si yo no quiero que esto cambie? Entonces, por ejemplo, yo tendría dólar aquí, o simplemente en este caso, cuando yo lo bajo, lo que cambia es la fila. Entonces, digamos que no importa si pongo aquí $1, pero la fila sí tiene que tener 1. Y ven que si yo arrastro ya con el dólar, en todas se va a estar refiriendo siempre a la misma, la de arriba, la original. Pero vean que en este caso eso no es lo que yo quiero, porque yo no quiero ver si Josué es el aprobado o reprobado en todas. Yo lo que quiero es el de cada uno. Entonces, por eso es que aquí me conviene que no haya dólar. Ya vamos a ver más adelante cuando sí convenga. Ok, eso sería con respecto a un sí sencillo. Ahora vamos a ver este asunto de las parejas. Yo voy a escribir aquí pareja. Y que voy a poner condición para no hacer esta cosa más grande. Voy a hacer una tablita con el punto central. Y voy a poner el borde que yo les puse ahí. Y ahora voy a escribir estas parejas. Ok, yo podría escribir directamente Josué y Daniela, ¿verdad? Pero en el momento en que Josué ya no se llama Josué, se llama José, por ejemplo, entonces esta pareja no se me actualizó. ¿Lo ven? Entonces la idea siempre es como tratar de solamente manipular un dato y que eso cambie todo. Entonces podríamos, por ejemplo, utilizar la función unir cadenas, que recuerdan que esto lo que hacía era poner junto los textos de las celdas que yo le pase, pero separadas por un delimitador. En este caso yo le voy a pasar como delimitador y separado por espacios, ¿verdad? Para que me quede como el nombre, espacio y el otro nombre. Después me pide si quiero que ignore las celdas vacías. En este caso no va a ser muy relevante, digámosle que sí. Verdadero, con mayúsculas. Y después me dice que le pase el rango de los textos o los textos por separado. Digamos que yo le voy a decir esta primera pareja de Josué y Daniela, cierro el paréntesis y vean cómo es lo que yo quería. Se separó por un espacio y espacio. Los textos que vayan aquí. Ahora, si Daniela pasa a ser Marcela, vean cómo se actualiza la pareja automáticamente. Qué bonito. Si arrastro aquí, ¿funcionará? Vean que no, porque yo lo que quiero es Jimena de Alonso y estas referencias lo que me hizo fue F3, F4, me lo cambió por F4, F5. Pero lo que hace es como bajar uno. Entonces, no, en este caso yo necesito F5, F6. Entonces no me funcionó, pero bueno, nada más hago ese cambio. Y ahora vamos con la condición conjunta. Esta condición es, ok, se las explico. Para que una pareja pase, para que yo pueda decir que esta pareja pasó, es porque cada uno de ellos tuvo que haber pasado. Yo no puedo decir que Josué y Daniela pasaron si Josué se quedó, por ejemplo. O sea, la pareja tiene que pasar toda, pues ambos, ¿verdad? Para yo decirle si esta pareja pasó. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se le ocurre? Y si no, lo digo yo. Ok. Voy a decirlo yo para no, porque estamos cortos de tiempo. Igual manera, yo puedo utilizar una función sí. Pero, ¿qué prueba lógica le paso? Ok, yo necesito comprobar dos cosas. Necesito comprobar que Josué pasó y necesito comprobar que Daniela pasó. ¿Verdad? Porque esa es la única forma en la que yo puedo saber si la pareja pasó. De otra forma, yo no puedo saberlo. Y tiene que cumplirse que ambos pasaron. Con solo que alguno ya no pasó la pareja. Entonces, para esos casos en el que yo necesito que las dos cosas obligatoriamente se cumplan, yo utilizo una función llamada i, en la cual yo le paso esas condiciones que quiero comprobar, que tienen que cumplirse. Entonces, por ejemplo, yo le voy a pasar, bueno, podría comprobar que esta nota sea mayor a 7.5, como ya lo hicimos, pero también podría comprobar, ya que tenemos este aprobado y reprobado, podría comprobar que Josué esté aprobado y que Daniela esté aprobado, por ejemplo. Entonces podemos hacer que H3 sea igual al texto aprobado. Eso sería una condición.
Y la otra podría ser que H4, que es la de Daniela, sea también aprobado. ¿Lo ven? Entonces yo aquí, no, en sí, yo me limitaba a una sola condición. ¿Qué pasa cuando necesito más? Estoy obligado a usar ya sea I o ya sea O. Pero en la situación en la que necesiten que todo se cumpla, todo, con solo algo que ya no se cumpla ya no sirve. Entonces en ese caso es cuando utilizan I. En ese caso, después yo tengo que pasarle lo que yo quiero que arroje si todo se cumplió, ¿verdad? Que es lo que hace I. Entonces en ese caso yo le voy a decir que si todos aprobaron, o sea, Josué aprobó, Daniel aprobó, dígame que aprobados. Podría ser. En el caso de que ya sea que Josué no pasó, o que Daniela no pasó, o que ninguno de los dos pasó, entonces en ese caso, dígame reprobados. ¿Verdad? Porque es la pareja la que reprobó. Con solo que uno repruebe, ya reprobó la pareja. Vamos a tocar Enter y vean que me dice aprobado. ¿Por qué? Porque Josué pasó y porque Daniela pasó. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya Daniela, que tenía un 100, de repente tiene un 50? Bueno, eso ya automáticamente se actualiza el reprobado y ellos reprobaron. ¿Por qué? Porque ya Daniela no. Y con solo eso ya a mí no, yo no puedo decir que la pareja pasó. Entonces ahí está la utilidad de I. Voy a deshacer el cambio. Ahí está la utilidad de I. Cuando yo necesito comprobar una sola condición, basta con sí. Por ejemplo, en este caso, comprobar solamente la nota de Josué, digamos. Pero cuando yo necesito comprobar dos, entonces tienen dos opciones, usar I o usar O. ¿Cuándo uso cuál? Bueno, primero que todo estamos viendo que I se usa cuando necesito que todo se cumpla, todo. Y que en el momento en que algo ya no se cumpla, entonces dígame el otro valor. ¿Comprenden la función? La vuelvo a explicar. ¿Cómo vamos? Luego me la vuelve a explicar, por favor. Ok, perfecto. Tenemos que en este caso anterior yo solamente necesitaba comprobar una cosa. Que la nota fuera mayor a 67,5. Nada más, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. ¿Saben por qué es que necesitamos comprobar esto? Sí. Ok. Pero en este caso, ya yo no necesito comprobar una sola cosa. ¿Por qué? Porque para yo decir, digamos, en este caso hipotético, que es, digamos que es un instituto que evalúa parejas, para yo decir que una pareja aprobó, cada uno de los miembros de esa pareja tiene que haber aprobado, digamos, por separado, de forma individual. No sé, por ejemplo, cuando dos personas se están casando y tienen que llevar un proceso por aparte, cada uno tiene que haber hecho ese proceso, digamos, con la iglesia o en la parte civil para poder casarse. Y en el momento, o sea, si alguno de los dos no lo hizo, no van a poder casarse. Es más o menos algo así. Entonces, digamos que esta pareja, para poder aprobar el curso, tienen que haber aprobado ambos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hago yo para poder comprobar las dos cosas? Porque a mí sí no me deja comprobar dos cosas, solamente me deja comprobar una. Entonces tengo que usar la función, entonces vamos a escribirlo aquí. Una sola condición. Yo uso sí, solita. Pero si yo necesito comprobar varias condiciones, puedo usar sí con y dentro como primer argumento. O puedo utilizar sí con o adentro como primer argumento también. Entonces, ¿cómo sé yo cuál usar? Depende del contexto. Y se usa cuando yo necesito que todo se cumpla. Cada una de las condiciones. O sea, que apruebe Josué y que apruebe Daniela. ¿Lo ven? De nuevo, lo del matrimonio. Con solo que ya uno de los dos no haya llevado el proceso necesario para casarse, no se pueden casar. Entonces, se necesita que todos lo cumplan. O sea, todos tienen que cumplir
todo lo que yo meta dentro del i tiene que ser verdadero, por decirlo así. Tiene que ser verdadero que lo que hay en H3 es aprobado y tiene que ser verdadero que lo que hay en H4 es aprobado. Si se cumplen todos estos requisitos dentro del i, si todas las cosas que están aquí son verdaderas, entonces yo puedo, bueno, el Excel me lanza el primer valor. Con solo que una falle, ya, o sea, con solo que, por ejemplo, ya H4 no es aprobado, sino que es reprobado, él de una vez devuelve el segundo valor. ¿Lo ven? Entonces eso es algo como muy estricto, porque yo necesito que todo lo que está aquí adentro se cumpla para poder decir aprobados. No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. ¿Ok? ¿Los demás cómo vamos? Bien. Bien. Ok, genial. Entonces más o menos así es como y funciona. ¿Qué pasa si quiero hacer lo mismo para Jimena y Alonso? Podría arrastrarla, pero ya saben que eso no me va a servir mucho porque ven que me corrió H4 y H5, pero yo las que ocupo son H5 y H6, entonces hago ese cambiecito. Y listo. Vean cómo aquí en este caso me dijo reprobados. Porque aunque lamentablemente Alonso sí cumple, esto sí es verdadero, Jimena no cumplió. Entonces ya con solo ella, ella como quien dice, se paseó en la valla de leche y ya, entonces se reprobaron los dos. ¿Lo ven? Entonces ese sería como el caso en el que tira el segundo valor. Ahora veamos un ejemplo de cuando yo ocupo también varias condiciones, pero uso el caso de O, que tal vez esa diferencia es la que puede que les cueste saber cuál usar. Voy a bajar esto un poquito, bueno, lo voy a poner como por aquí. Ahí. Entonces, veámoslo con esta pregunta. ¿Alguien reprobó? Ok. ¿Alguien se le ocurre cómo podría yo responder a esta pregunta? Con un sí o no, por ejemplo. Y si no, yo lo digo. Ok. Yo podría preguntar, yo podría saber si alguien reprobó viendo a ver cada uno de los alumnos, a ver si alguno es reprobado, por ejemplo. Y eso es lo que voy a hacer, de hecho. Entonces, empecemos igual con un sí, que saben que esa es la fórmula que a mí me sirve para dar un valor u otro. Y como prueba lógica necesito pasarle varias condiciones de nuevo. Entonces, veamos aquí. ¿Por qué varias? Bueno, porque son varios alumnos, no es solamente uno. Entonces, como necesito comprobarlo por alumno, entonces tengo que usar sí con i o sí con o. ¿Cuál uso? Bueno, en este caso yo lo que quiero es que con solo que uno me haya reprobado ya es suficiente para decirme que sí. O sea, ya yo no, como en el caso anterior que yo ocupaba que todos cumplieran, en este caso no. En este caso yo necesito que solamente uno cumpla. Y con eso es suficiente. Si cumplen 2, 3, 4, si cumplen todos, no importa. Pero lo importante es que uno cumpla. Entonces veámoslo ya en la práctica. Yo le paso O y ¿qué compruebo? Bueno, podría comprobar también que estas notas sean mayores a 7.5 o que esta sea la palabra aprobado, como hicimos antes. Entonces vamos a hacerlo así. Digamos que H3 sea aprobado y que H4 sea también aprobado. No, perdón, reprobado es lo que necesito comprobar ahorita. Más bien. Reprobado. Veámoslo también con H5, que sería la de Jimena. Preguntemos si es reprobado. Por último, la de Alonso, preguntemos si también es reprobado. Okay. Entonces, el valor sí verdadero, ¿qué sería? Digamos que yo lo que ocupo aquí es, bueno, igual lo mismo, responder sí, no, eso es lo de siempre. Pero vean que, para que analicen la lógica de esto, vean que con solo que este repruebe, o este,
o este ya es suficiente para decirme que sí. No como en el I. En el I, acuérdense, yo necesitaba que todo el mundo me hubiera aprobado para yo decir que sí. O sea, que estaban aprobados, ¿se acuerdan? Pero en este caso no. Con solo que uno esté reprobado, yo puedo decir sí, alguien reprobó. ¿Verdad? No sé cuántos, pudieron haber sido 2, 3, pudieron haber sido todos. Lo importante es que alguien haya reprobado. Entonces, en ese caso que yo uso O. Ve que en este caso me dijo que sí. ¿Por qué? Porque H5 lo cumplió. H5, que es la condición de Jimena, efectivamente es igual a reprobado. Ya con solo eso, me dijo que sí. Vea que no es tan estricto como aquí, que me obligaba a que ambos cumplieran. ¿Se entiende la diferencia? La vuelvo a explicar. Este tema es bastante complejo, Bien. así que... ¿Qué? ¿Los demás? Quedó un poquito más claro. Ujú. Sí, esto como les digo es de mucha práctica. Yo lo que hacía generalmente era indicarles aquí literalmente, bueno, es que esto es unir cadenas, pero yo lo que hacía es ponerla en negrita, por ejemplo, la I, cosas así, para que pudieran ver la palabra clave de la diferencia. Aquí en el alguien reprobó, sí es un poco más de pensar cómo, cuál usar. Porque, por ejemplo, yo hubiera podido preguntar, ¿todos reprobaron? Y como ahí es todos, entonces y es más conveniente porque ahí revisa que todos cumplen. ¿Lo ven? Entonces también depende un poquillo del contexto. Este tema es complicado. Este tema en Excel intermedio se ve mucho más. Aquí es como una introducción más o menos para que sepan cómo funciona. Vamos a continuar con esto de promedio de mujeres y hombres, entre comillas. Ya les voy a decir por qué. Ok, para yo sacar el promedio, voy a hacer una tablita otra vez. Primero negrita y después hago la tabla. Okay. Para yo saber el promedio de las notas de las mujeres, quede más claro. Para yo saber el promedio de las notas de las mujeres, ok, yo podría como manualmente ir a buscar quiénes son mujeres y ir poniéndolas en una función promedio, ¿verdad? Yo podría hacer como, le paso a Daniela, le paso a Jimena, no sé. ¿Lo ven? Y eso es literalmente el promedio de las mujeres. Pero de aquí en Excel estamos para automatizar. Entonces, lo más ideal es pasarle todo el rango y que Excel de alguna forma sepa clasificar las que son mujeres y las que no. En este caso es difícil porque para hacer eso debería haber una columna de género. Eso sería como lo más sencillo, que diga masculino, femenino o el género que sea. Pero en este caso, yo voy a utilizar un truco que sirve aquí, pero no siempre sirve. Y en este caso sería ver si el nombre termina con A. Eso es un truco muy tonto porque, por ejemplo, a compañeras como Carol o Jessie no les funcionaría. Y además hay hombres que también terminan su nombre con A. Pero digamos que para este ejemplo podría ser una forma de saber. Entonces yo puedo valerme de la función promedio sí para yo poder evaluar esa condición de si el nombre termina o no con A. ¿Qué le paso de primero? El rango donde están esos nombres que yo quisiera evaluar. En este caso le va a pasar pues todos los nombres. ¿Qué le paso de segundo? El criterio, lo que yo estoy preguntando de chequearlo en cada nombre. ¿Qué necesito chequear en Josué? ¿Qué necesito chequear en Daniela, en Jimena y en Alonso? Bueno, en este caso lo que necesito chequear es que terminen con A, ¿verdad? Por eso lo puse entre comillas, porque eso no siempre sirve. Pero, ¿cómo puedo yo hacer? Si yo pongo solamente A, y vamos a, bueno, voy a ir a esta lista de criterios. Recordemos que si ponemos un texto entre comillas, lo que busca es que sea igual al texto. ¿Qué puedo hacer yo para que solamente busque una parte del texto y el resto la ignore? Hay que ponerle un asterisco, ¿es? Exactamente. Al Gracias. final. Sí. No, en este caso, en la parte donde tenga que ignorar,
Vean que en Ah, este ok. caso, yo quiero que me ignore todo lo que está adelante, pero Ajá. que sí termine con A. Ok. Ok, excelente, muchas gracias. Por último, tengo que pasarle el rango de los valores que yo quiero pues promediar, ¿verdad? Porque yo no puedo promediar a esos nombres. Entonces yo necesito pasarle números en este tercer argumento. Yo le voy a pasar literalmente pues, las notas y vean que la idea es que el rango de las notas sea más o menos igual de tamaño que el rango de los números, porque para que Josué se corresponda con uno, Daniela con otro, Jimena con otro, Alonso con otro. Eso no es obligatorio, pero es lo más lógico, ya que si, por ejemplo, las notas fueran más grandes, entonces los nombres se acabarían, eso último no lo sumaría. Y si fuera al revés, evaluaría nombres aquí abajo, pero ya las notas no estarían aquí, eso lo tomaría como un 0. Entonces mejor, para no complicarse, nada más pásenle rangos del mismo tamaño. Y vean que lo que me tiró fue el mismo resultado anterior, 83. ¿Por qué? Porque él va por estos nombres y dice, bueno, ¿quién? Voy a ignorar todo lo que empieza y al final tiene una A. Josué no, Daniela sí, entonces promedio su nota. Jimena, le ignoro todo y al final una A sí, entonces promedio su nota. Alonso no me lo cumplió. Entonces por eso es que funciona. Voy a arrastrar esa fórmula aquí, que eso es importante. Vean, en este caso, se aplica lo que había dicho la compañera. Yo no quiero que estos rangos se muevan, porque ellos siempre están ahí. Entonces vean que lo que hice aquí ya se me movió, ya no me tomo en cuenta Josué y me tomo en cuenta una en blanco. Entonces aquí es donde yo tengo que aplicar dólar. En este caso en las filas, porque ese es el que se me movería. Y vean qué bonito, ya no se me cubrió el rango. Entonces esa es la utilidad del dólar. Ahora sí, ¿qué tengo que cambiar yo aquí para que sean los hombres? No puedo decir los que terminan con O, porque más fácil decir que no sean los que terminan con A. Si vamos a la lista de criterios que yo les había pasado, para buscar algo diferente a, podría usar este de diferencia de texto. Ven que se ponen como dos corchetes antes de lo que yo quiero buscar. Vamos a hacer eso. Entonces, le paso estos dos símbolos antes de lo que yo quiero buscar, que es ignore todo menos A, o sea que termine con A. Y toco Enter. Y ese es el promedio de los hombres. Él verifica. Josué no termina con A, sí, entonces promedio MS. Ellos dos no cumplen, Alonso no termina con A, sí, lo ven. Entonces, lo que tienen que hacer es tener siempre a mano esta hoja de criterios que yo les preparé para saber qué usar. ¿Entendieron cómo usar promedio? Sí. Esto del criterio, ¿una duda? Pero si se coloca en la de hombres para ver un momentito la Claro, fórmula, porfa. claro. Gracias. Con mucho gusto. Ok. Igual por aquello yo este Excel se lo voy a pasar al final de la clase. Y una consulta, digamos ahí donde está tirando promedio, que no, que sea la A, pero si no hay nombres con A, entonces ¿cómo lo haríamos? Si no tuviéramos género, uno por uno, o con. Ok, usted dice si por ejemplo hubieran mujeres que no terminan con A y aún así son mujeres, algo Ajá. así. No, en ese caso es obligatorio que se tenga una columna que se llame género y les ponga masculino, femenino o lo que sea. Porque si Si no, no de se Excel puede no hacer. tiene forma de saber si, o Ah, sea, ok. literalmente yo creo que ustedes pueden tener un chiquito y si ustedes al chiquito le ponen Ana, el registro civil lo deja. Entonces no, el nombre no es una forma pues, de Ah, saber ok. eso. Ok, continuamos con la cantidad. Aquí vamos a hacer algo parecido. Bueno, voy a escribirlo. Cantidad de mujeres, cantidad de hombres. Bueno, esto en realidad era otra vez mujeres entre comillas, ¿verdad? Porque como le estaba comentando a la compañera, este criterio aquí no sirve por vara, pero en la vida real habría que hacer una columna más con el género. Ok, ¿se les ocurre cómo hacerlo?
No, ok. Vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer algo parecido. Utilicemos contar sí, que me permite contar celdas. Igual yo le puedo pasar los nombres y a cuáles quiero que me cuente, los que terminan con A, o sea, asterisco A. Y vean que aquí no le paso un tercer argumento. De hecho, no lo permite. ¿Por qué? Porque si yo le pasara, por ejemplo, las notas, o sea, si lo permitiera, es como tonto, porque de lo mismo contar estas casillas que estas. Lo ven, al final de cuentas no está haciendo nada con el dato adentro, lo que está haciendo es como contar la celda. Entonces, por eso es que no se le pasa un segundo rango. Dice que son 2 mujeres, hagamos lo mismo con los hombres. Bueno, en este caso voy a poner el dólar para que no cambie el rango. Profe, y si en caso que el nombre fuera María José, Sí, ahí cómo sería. exacto, en ese caso tendríamos que hacer una columna más que se llama género y poner el género count para poder usarla como criterio. De hecho, podríamos hacerlo, por ejemplo, para que quede más claro. Digamos que Josué es masculino, digamos que Daniela es femenino. Jimena, digamos que también, así. Entonces vean que aquí yo el criterio para la cantidad, en vez de usar esto, que eso en realidad no está bien, yo podría usar, digamos, en vez de pasar los nombres, el criterio ahora sería sobre los géneros. Y yo necesito que me evalúe que sea igual a femenino. Entonces, para igualdad de texto, como pueden verlo aquí en los criterios, como ahora lo puse, simplemente poner el texto entre comillas. Si ven que el resultado es el mismo, aquí puedo hacer lo mismo. Le paso nada más el rango de géneros. Verá, ya esto sí está mejor hecho que lo anterior. Y aquí igual quiero que sea igual a masculino. Masculino. Y también hay 2, casualmente hay 2 y 2. Pero digamos que Jimena ahora es masculino. Entonces ven como automáticamente. Y ahora hay solamente una mujer y 3 hombres. Ven, esta es como la forma correcta de hacer. Ok. ¿Dudas con contar sí? ¿Vieron cómo funciona? Está bien. Ok, perfecto. Y finalmente la suma de las mejores notas. Digamos que decir que es una mejor nota depende. Entonces en este caso digamos que son las mayores a 85, una cosa así. Entonces suma de las mejores notas. Entonces sumemos las que son mayores a 85. Igual yo podría ir manualmente a ver cuáles son, pero o sea, si esto fuera una tabla muy grande es inviable. Entonces lo más normal, fácil es usar sumar sí. Y en este caso vean que yo necesito pasarle un rango de nombres porque yo no tengo que evaluar nada sobre digamos un nombre. En este caso lo mismo que voy a sumar es ahí donde voy a hacer la evaluación. En ese caso yo solamente le paso el rango de los números directamente y el criterio. Que en este caso, ¿cuál es el criterio? Vamos a ir a la hoja de criterios. Voy. Okay. ¿Cuál es el criterio para yo ver? Lo que quiero son las mayores o iguales a 85. Entonces vean que mayoría o igualdad numérica. Yo le paso entre comillas un mayor, un igual y el número. Entonces digamos que sumar sí. Súmeme de estas notas las que sean mayores o iguales a 85. Cierro el paréntesis. Y vean que me arroja 189 porque él toma la de Josué, toma la de Daniela y nada más. Son las únicas que cumplen. Que le hubiera podido pasar primero un rango con nombres. Si digamos fuera no suma de las mejores notas, sino suma de las mujeres. Entonces yo podría haberle pasado primero el rango de los, como hicimos aquí en promedio.
el rango de los, podría haber sido de los géneros, después el criterio que es este, y por último haberle pasado de las notas. Pero como aquí el criterio aplica directamente sobre lo que se va a sumar, se pasa así, solo un rango, más o menos como hicimos antes. Una consulta con sumar sí, y si no, para ir a recreo. No. Ok, perfecto. Ese archivo se los voy a pasar. De momento vamos a una pausa y volvemos a las 8:13. Básicamente, un vector es una línea de la hoja de Excel. Que básicamente ustedes toman como un segmento de la línea. Entonces, si nosotros tenemos una línea de Excel, que son todas estas, la 1, la 2, la 3 y la 4, la 5, la 6, un vector es básicamente una partecita de esa línea. O sea, como esto que está aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso es un vector, básicamente una parte de una línea que tenemos en Excel. Entonces, ¿se entiende qué es un vector? Sí. Ok. Entonces, otra forma también de verlo es que una línea también puede ser representada con una columna. Entonces, también nosotros tenemos la columna la A, la B, la C, la D, la E, etcétera, etcétera. Entonces, un vector también es un pedazo de una columna. Como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente. Entonces, eso es un vector viéndolo como una línea o como una columna. Entonces, ¿se entiende que es un vector? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver qué es una matriz. Básicamente, una matriz son varios vectores juntos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que básicamente, si esto es un vector, otro vector sería esto. Entonces, estos dos vectores seguidos, ¿verdad? De esta forma, dan como conjunto una matriz. Entonces, ¿qué sería una matriz viéndola de la misma manera que vimos los vectores? Básicamente son varias partes de las filas, así como vimos, juntas, seguidas, así en este mismo formato. Y pueden ser de cualquier tipo de datos, ¿verdad? Eso sí. Ahora, viéndolo de esa manera, también podemos verlo como una parte de una columna. Entonces, si esto de aquí, este segmentito de acá, es un vector, entonces vamos a hacer otro vector por acá, a la derecha. Y de esta manera, esta sería una matriz, porque ya hay más de un vector. Entonces, una matriz es dos o más vectores. Así, en conjunto, seleccionados como un rango. Entonces, ¿se entiende que es una matriz? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya vamos a ir a lo que es el tema de buscar V y buscar H. Ay, qué bello. Ok, entonces, ahora sigue. Ok, entonces, vamos a ir con buscar H. Ok, entonces aquí tengo esta hojita. Que básicamente vamos a verla de la misma manera que la hemos visto antes. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Ok, voy a explicarlo de otra manera distinta, también la que lo he explicado la vez pasada. Entonces, vamos a recordar qué era esta matriz de aquí, ¿verdad? Como estamos viendo, son varios pedacitos de las columnas o filas, en este caso, en conjunto.
que sería todo eso. Entonces, ¿qué eran estos datos? Bueno, era básicamente la cantidad de ganancia de cierta empresa en cierto año. Entonces, bueno, a los que vimos, algunos estuvieron solicitando que explicaran estas dos funciones y pues alguien más también nos dijo acerca de la de coincidir. Entonces son los que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ok, buscar V. Entonces, vamos a ver buscar V. De esta matriz, ¿alguien me puede decir cuál es la columna de más a la izquierda? ¿Alguien? ¿O lo digo yo? Ok, La, sí, exacto. Breve. Ah, perdón. ¿Quién va a hablar? la de más a la izquierda Ajá. sería la G o la F. O sea, de esto que yo estoy marcando, ¿cuál es? Ajá. Sería La F. Ah, sí, ajá, que es donde la que están los está más a la datos. izquierda. Ujú, Ajá. exacto. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Buscar V lo que hace es, valga la redundancia, buscar en la columna de más a la izquierda de la matriz que vamos a usar. En este caso esta. Entonces, como estábamos diciendo y dijeron las compañeras, esta columna, o sea, este pedacito, mejor dicho, es en el que va a buscar. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Y qué es lo que busca? O sea, aquí lo que nosotros le decimos es busque un valor y él lo busca en este pedazo de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos busque Fanta, él busca a ver si es que Fanta está ahí, si es que está, ¿verdad? Él no sabe si está o no, hasta que lo encuentra. Si no lo encuentra, entonces da error. En este caso, él comienza a hacer esto. Voy a marcar esto primero. Que esta sería la 1, la 2, 3, la 4, 5, la 6, 7, 8, bueno, esa 8 queda muy feo. 8, 9, 10 y la 11. Ahí. Ok, entonces, como yo les decía, estas van a ser las columnas y esta es la de más a la izquierda. Entonces, buscar V busca en la columna de más a la izquierda, como ya les dije varias veces, un valor que ustedes les digan. Entonces, él va a buscar Fanta de esta manera. Él va uno por uno y dice, ¿este es Fanta? No. ¿Ese es Fanta? No. ¿Ese es Fanta? No. ¿Ese es Fanta? No. ¿Ese es Fanta? Aquí está, mira, así está. Entonces, ya lo encontramos, Fanta. Entonces, ¿qué ganamos con encontrar a Fanta? Ok, eso es lo que vamos a ver ahora. Esperen, que es que no se marca esto. Ay, Dios. Ay, bueno, ahí queda. Entonces, básicamente, cuando él encuentra Fanta, va a pasar algo. Que, como ustedes ven, la función de buscar V tiene un parámetro que se llama columna que ustedes quieren devolver. Entonces, cuando ustedes con buscar V encuentran el valor en esta columna de más a la izquierda, ustedes ahora lo que le pasan como un argumento aquí en la función cuando la vayamos a poner es de esta matriz cuál columna quiere devolver ahora con respecto a este valor. Entonces vamos a verlo de esta manera. Si ustedes en esta dice que quieren la 8, ustedes básicamente lo que tienen que pensar que está pasando es, ok, esta es la fila de Fanta. Entonces el valor que está en la 8 vamos a marcar la fila y donde cruza la X es el valor que queremos. Entonces eso es lo que se devuelve. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos la 5, entonces vamos a marcar aquí, donde cruza la X es básicamente aquí, el valor que queremos. Entonces, de esa manera es que tienen que verlo. Si ustedes dicen que la 10, entonces igual, donde cruzan estas líneas, ese es el valor que queremos.
Entonces, por ejemplo, vamos a verlo con la de 8. Cuando él encuentra Fanta, él ya sabe que el valor que tiene que devolver es en esta línea que está marcada en rojo. Entonces, viéndolo de esa manera, vamos a llamar a la función buscar v. Entonces él dice, ¿qué valor quiere que busque en la columna de más a la izquierda? Eso es lo que dice el valor, el primer argumento. Entonces ustedes le van a decir que Fanta. Después, ¿qué más? ¿En qué matriz quiere que lo busque? Entonces ya dijimos que la matriz que estamos trabajando es esta de aquí. Entonces vamos a seleccionarla para usarla aquí. ¿Qué sigue? Pues lo que yo les dije, el indicador de columnas. Básicamente la columna que ustedes quieren devolver. Entonces en este caso es devolver de la columna 2 en adelante. ¿Por qué no queremos devolver la 1? Porque no tiene sentido devolver nunca la 1. Siempre lo que vale devolver es de la 2 en adelante porque es alguno de los valores que respectan a alguna fecha, 2000, 2001, 2002, 2003, en este caso con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué indicador de columna? Pues aquí lo hemos puesto que era el 8. Este último, como habíamos dicho, va a estar siempre en falso. Y como ven, el valor que obtuvimos es 12. Entonces, vamos a ver, columna 8, tenemos que es esta. Como ven, el 12, bueno, ahí más o menos se ve, pero es un 12, es el valor que obtenemos. Cambiamos este 8 por otra cosa. Vamos a decir que queremos la 3. Entonces, la 3, vamos a marcar aquí, y como ven, este 8 de aquí es el que devolvimos. Y es el valor que obtenemos. Entonces, básicamente, eso es lo que hace buscar V. De una manera bastante simplificada. No sé si ahora tal vez se entiende más o si les quedan dudas, igual pueden preguntar. A mí me quedó más claro, profe. ¿Qué he dicho? A los demás, ¿cómo sienten ahora? Tal vez ya lo entienden mejor o igual si les quedan dudas, aún hay tiempo. Queda un poquitito más claro. A mí me quedó más claro, pero si podrías volverla a repetir, sería genial. Ok, entonces, como les había dicho, la idea de buscar V es que él busca en la fila de más a la izquierda. Que hasta ahí vamos bien, supongo, que lo habíamos dicho antes. Entonces, cuando tenemos eso, ¿qué pasa? Él busca aquí y busca un valor que yo le diga. En este caso, busca Fanta. Si Fanta no estuviera aquí, que en este caso sí está por dicha, entonces lo que pasa es que él da un error si no está. Entonces, hasta ahí estamos. Como si está, entonces él dice, ok, ya encontré Fanta. Ahora yo quiero devolver un valor con respecto a la fila donde yo encontré Fanta, que es esta. Entonces, vamos a ponerlo como aquí abajito. Contra esta fila que tengo con Fanta. Entonces él básicamente le ignora todo esto. Esto no existe. Ni esta última fila. Entonces básicamente él va a devolver un valor con respecto a esta fila en la que él encontró Fanta. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ok. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos un argumento extra que se llama columna, indicador de columna, como es aquí, que es el tercero. Se llama indicador de columnas. Entonces, este indicador de columnas lo que nos dice es qué qué columna a partir de la que usted encontró Fanta quiere devolver. Entonces, las columnas, pues básicamente son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 11. Entonces, ¿cuál queremos devolver? Básicamente, con respecto a la fila donde está Fanta, pues la 8. En la 8, ¿qué dijimos? En la 8, si lo vemos de esta manera, tenemos estos valores. Donde se cruzan las X, aquí, es el valor que obtenemos. Vamos a mejor hacerlas. Ahí. Ahí. Bueno, ahí quedó. Donde se cruzan las X, entonces básicamente, ¿dónde está el valor que queremos? Bueno, ahí está. De igual forma, si cambiamos esto, digamos que nosotros queremos ahora que nos devuelva la columna 3 de esa matriz, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál columna es la 3? Esta. Ahí, espera, quitar eso. Ahí. 3. Básicamente es esta.
Donde se cruzan las líneas, 8. Entonces, como ven, eso es lo que se tiene, 8. Profe, y si digamos se cambiara el 8, se cambia también arriba en el resultado, ¿verdad? O sea, en la matriz, si se cambiara algún número, se va a cambiar en el Sí, resultado. correcto. Sí, digamos, vean, vamos a cambiarlo para, no sé, 100. Ahí ve, Ok. ¿cuál se cambia? No sé si Yarelis creo que había preguntado. Ahora te Sí. queda más claro. Sí, muchas Ok. gracias. Qué dicha. Entonces, bueno, espero que se hayan entendido buscar V. Porque si ya entienden buscar V, técnicamente ya entienden buscar H. Porque es lo mismo, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo se hace con buscar H. Vamos a borrar esto. Esto de aquí. Entonces, ahora, ya vimos cuál es la columna de más a la izquierda. Ahora alguien puede decirme cuál es la columna de más arriba. La de las fechas. Ajá, correcto. La de los Entonces, años. Ujú. ajá, ay, perdón, yo creo que dije columna, ¿verdad? Era fila. Ok. Entonces, como dijeron las compañeras, esta sería la fila, la primera, en este caso, la de más arriba. Y aquí para abajo comenzamos a poner los números para acordarnos cuál es la fila de cada uno. Entonces, ahí está. 1 hasta la 8. Entonces, ¿cómo funciona buscar H? Ahora ya no vamos a buscar con respecto a este, vamos a buscar con respecto a los años. Entonces, ahora nosotros le decimos, busque un año de los que están ahí o algún valor que se encuentre en esta fila. En este caso, nosotros le decimos, busque 2008. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. No es 2008, no es 2008 tampoco, menos, no, 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 no. Ah, míralo, aquí está, 2008. Uy, 2008. Entonces ahí está. Entonces ya encontramos 2008. Entonces, con respecto a la fila de más arriba o a la primera, cualquiera de los dos pueden acordarse, él va a buscar el valor. Entonces, cuando él lo encuentra, alguien supone qué es lo que va a pasar ahora. Así, por pura... Que bueno, no importa. Entonces, como él ya encontró el 2008, entonces ahora él va a devolver un valor con respecto a esa columna donde encontró el 2008. Ven que es lo mismo, pero al revés, básicamente. Entonces ya encontramos un valor en esta columna. Entonces ahora vamos a volver alguno de los que se encuentran en esa columna con respecto a estos numeritos, básicamente. Entonces si nosotros le decimos, deme el valor que está en la fila 4. Entonces la fila 4 es esta. Entonces vamos a ver qué pasa. La 4. Si marcamos esta 4, básicamente es todos estos que se encuentran aquí. Y donde se cruza la X. Bueno, las líneas. Aquí en el 10. Entonces el resultado que vamos a obtener aquí es 10. De igual forma, si lo hacemos con la 6, entonces vamos a ver dónde se cruzan. Aquí en el 8. Entonces aquí vamos a obtener otro 8. Entonces ahora sí vamos a usarla para que la vean en acción. Entonces vamos a llamar a buscar H. ¿Qué valor queríamos? Habíamos dicho. Pues una fecha, en este caso es la del 2008. ¿En qué matriz queremos buscar? Pues en la misma que ya vimos hace un rato, que es la de acá. ¿Cuál indicador de filas? Pues el que se encuentra aquí en la parcita, que sería el 4, si no me equivoco. Y por último, este valor va en falso, como les había dicho. Y le damos a la tecla Enter. Y como ven, vamos a verificar el resultado. Nosotros le dijimos que queremos la fila, es ahora. Columna, ignórenlo, ¿verdad? Es la fila que queremos. Entonces, queremos la fila 4. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Donde se cruzan las líneas, 10. Entonces, como ven, 10. Vamos a ver otra. Digamos que nosotros queremos la fila 8. ¿Qué valor nos devolvió el 10? Vamos a verificar que aquí está la 8. Profe, una pregunta. Dime.
Siempre se tiene que marcar toda la matriz. Si digamos, si yo marco del 2000 al 2009, estaría mal. Si no marco los nombres, por decir así, Si solo marcas esto, dices vos. ajá, digamos hasta abajo, hasta O sea, la que, solo esto dices. ajá. Bueno, eso es por consistencia que lo hacemos, pero sí, básicamente solo se ocupa esta parte. Eso sí es verdad. Ujú. Pero, pues, uno pone esto Por eso, digamos, para que quede toda. en algún otro caso que yo quisiera marcar solo del 2002 al 2009, puedo hacerlo. Sí, o sea, digamos, por eso mismo, la matriz Marcar funciona parte. siempre y cuando, como yo les dije, él busca en la primera fila y ahí para Ujú, abajo él devuelve los resultados que se encuentran abajo. ujú. Como, digamos, por ejemplo, de hecho, si uno buscara un espacio en blanco, él le va a devolver un valor de aquí. De hecho, vamos a hacer. Es que no sé cómo se pone un espacio en blanco, así. Bueno, no sé. Yo creo que no lo tomaría. Pero no, en ese caso de Tal error. vez ponga algo ahí en F. Arriba de Bueno, Apple ponga aproximado. alguna. Bueno, sí, No, una tontera. ajá, No sé. sí. Empresa. Ve, ahí entonces en la fila 8 está ahí, sí. Sí, esa fue una idea. Entonces ven, aquí digamos en este caso, allá le asignamos un nombre a esta columna, entonces ven que sí lo puede volver. Pero como dijo la compañera, en este caso, si fuera el caso, y le dije 2 veces, no sé por qué, solo esa parte se ocupa. Pero para mantener consistencia con los datos que estamos trabajando, pues sí lo estamos tomando con esto de acá. Más que todo por eso. Ok, gracias, profe. Gusto. Entonces, preparar, por ejemplo, era 2008, fila 8. Entonces, sigamos con ese. Entonces, dijimos que queremos la fila 8. Entonces, ¿cuál es la fila 8? Esa de acá, la de ahí sí. Entonces, vamos a marcarla toda. Y dice que el valor que está aquí es el 13. Y como vemos, es el que se encontró. Entonces, como ven, es básicamente la misma idea. Con buscar V, recapitulando, buscamos en la columna de más a la izquierda y volvemos a partir del valor que encuentra en esa fila, un valor de la fila. Después, en buscar H, lo que obtenemos es un valor de la primera fila de la matriz que tenemos y devolvemos un valor en la columna donde encuentra el valor. Por ejemplo, que encuentre 2008, como vimos aquí, devuelve algún valor de esa columna en la fila que nosotros le digamos. Por ejemplo, en la 8, en la 6 o en alguna específica que nosotros digamos. Ok, entonces buscar H. ¿Cómo lo ven? Ya tal vez ahora se entiende más. Profe, y si yo pongo, digamos, en la fila 1, me va a tirar 2008, entonces. Sí, exacto. Por eso es que como que devolver el 1 no tiene como mucho valor en la función. Más que todo. Sí, Por o sea, se eso, puede hacer, pero Ujú. sí, sería tontera, diga. sí, digamos, sería tal vez si ustedes quisieran verificar si existe el 2008 antes o algo así, pero ese es otro tema del otro caso ahí. Ok, entonces, pero bueno, entonces ¿entendió bien? Creo que sí. Sí, profe. Ok, Sí, se entiende mejor, gracias. sí, perfecto, qué dicho. Entonces, por último, vamos a ver lo que es la función de coincidir para cerrar por hoy. Y bueno, y ver dudas si tienen alguna otra, tal vez de otro tema o algo así. Ok, entonces vamos a recordar, coincidir, vamos a ver cuáles son los parámetros que tiene. Primero, entonces coincidir, vea que tiene valores parecidos a los que tenemos antes. Él busca un valor en una matriz y bueno, este último que igual hay que ponerlo en falso. Entonces, para coincidir, ¿qué es lo que va a hacer? Con respecto a unos datos, él me va a devolver la posición en la que se encuentran esos datos. Entonces, por ejemplo, con las fechas, estas que se encuentran aquí, vamos a tomarlas como ejemplo. Aquí le vamos a pasar y le vamos a decir, vamos a buscar 2004. O vamos a hacer esto. Voy a quitar esto de aquí y voy a pegarlo aquí para explicarlo mejor.
Es que si no tendría que insertar otra columna ahí. Se queda muy incómodo. Entonces, asuman que esto es lo mismo de aquí arriba. Nada más que es como para poder ponerle numeritos aquí y apuntar más cosas. Que no se ponga aquí encima de estos de acá. Ok, entonces. Aquí esta va a ser la 1. La columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Ok. Entonces, viendo esto, ¿qué tenemos? Entonces, básicamente, bueno, espere. Creo que me equivoqué. Vamos también a este otro. Ay, Dios. ¿Cómo hago para moverlos todos? Aquí. Uy, no se marcaron bien. Esperen un momento nada más. Ay, Dios. Ok. 6 quedó medio feo. Vamos a acomodar otra vez. 7, peor quedó. Más o menos, pero bueno. Ahí está. Entonces, bueno, se me olvidó que ese espacio en blanco está ahí. Pero bueno, vamos a verlo ahora sí. Entonces, tomando en cuenta que nosotros trabajamos con toda esta matriz, entonces nosotros tenemos que ver que esta es la fila 1, columna 1, perdón, columna 2, la 3, la 4, la 5, hasta llegar a la 11ª columna. Entonces, coincidir lo que nos va a permitir es, por ejemplo, ver cuál es la posición de un valor en alguna fila. Digamos, tal vez en este contexto no se ve mucho cómo se puede aplicar, pero si tal vez entienden cómo se ve esta función bien, pueden irse a ver el video de fórmulas 3 en la parte que yo expliqué las fórmulas avanzadas y ya que entienden estas otras dos, van a ver por qué coincidir sirve mucho como una fórmula anidada adentro de tanto esta como esta. Entonces, coincidir, como vimos aquí hace un rato, tiene el primer argumento que es el valor que nosotros buscamos. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Ay, ¿por qué no me deja escribir? Ok, este no es el 2004, este tampoco, ni este otro, ni este otro, y aquí lo encontré, 2004. Entonces, ¿qué nos aporta coincidir? Como ven aquí, nosotros tenemos, uy, ¿qué es esto? Ok, como vemos aquí, nosotros tenemos unos números que corresponden a la columna de esta matriz. Entonces, coincidir lo que nos devuelve es en cuál columna se encuentra ese valor que nosotros encontramos. O, si fuera el caso, podríamos buscar también aquí en una columna y ver en qué fila se encuentra. De la misma manera, ahorita lo podemos ver. Entonces, primero veámoslo cómo funciona con una columna. Como vimos aquí, él comienza a buscar de izquierda a derecha a ver si encuentra el valor. Este no es, este no es. Bueno, este no es, este no es, este tampoco. Y aquí lo encontré, bingo. Entonces, como ven, él aquí, por nosotros numeramos, internamente Excel sabe que esta es la columna 6. Entonces, básicamente lo que vamos a obtener de coincidir, si lo llamamos, vamos a ver aquí, le vamos a decir que el valor buscado es este. ¿Y en qué matriz? Vamos a decir que es esta. Pero van a decir ustedes, profe, pero eso es un vector. A veces los vectores funcionan como matrices. Entonces, vamos a decir lo que ese sí es. Y como ven, ahí obtenemos que el 6. Entonces, bueno, mejor dicho, tal vez coincidir y lo vamos a ver solo pensando que el segundo argumento es un vector. Vamos a verlo así. Como ven, obtuvimos que el 2004 estaba en la columna 6. Eso es lo que representa en este caso. Entonces, ¿cómo vemos qué podemos ganar con eso?
que ahora sabemos que el 2004 está en la columna 6. Y tal vez si ya entienden bien esto, pueden ir a verse el video, como les estaba diciendo. Ahora, veamos con otro valor. ¿En qué columna se encuentra 2000? Así es, básicamente le estamos haciendo la pregunta a Excel. Y Excel nos responde que se encuentra en la columna 2. Y él acertó, si es verdad. Ahora preguntémosle a Excel en qué columna está el valor 2008. Dice que en la columna 10. Y eso es verdad. Básicamente, de esa manera lo podemos ver para las columnas. Entonces, se entiende básicamente qué hace, viéndolo en un contexto de una fila, la función de coincidir. Sí. Sí, bastante claro. Ok, perfecto. Que voy a hacerlo Profe, una preguntita. Dime. En el caso que yo digamos, diga, bueno, yo quiero buscar qué hay en la H5. Eso, ¿cómo lo puedo hacer? H5. Pero a partir de La puedo esto, usar, ¿verdad? sí, digamos, puedo usar alguna, no, pero digamos, bueno, es que en cualquier libro, por decir así que yo esté escribiendo, que se me olvidó, digamos, yo dije, bueno, eso yo sé que yo lo escribí tal vez en la hoja, en la primera hoja, Digamos, bueno, en la primera hoja, entonces me voy igual a marcar la matriz de la otra hoja. Como en digamos ese que caso, en la hoja 1, si yo quisiera buscar un número de esos, tendrías que digamos hacerte, ese sí, 21%. o sea, tal vez es que para como le estás preguntando, No me viéndolo explico bien. así, no, viéndolo así, vale más la pena de una referencia al H5 y ya. Ok. Tal vez en un contexto que vos sí tengas, que los datos del otro lado, en la hoja, vos sepas que yo quiero saber, por ejemplo, con estas, o sea, aquí se podría usar buscar V, buscar H, yo quiero que me diga que había en Fanta en la columna 3, por ejemplo. Ahí sí, Ujú. bueno, sí tiene como más sentido aplicar las fórmulas estas. Si usted Por eso, pero simplemente, digamos que yo tengo una lista de nombres en la hoja 1 ajá, y yo estoy trabajando, no sé, yo digo, bueno, yo sé que en esta hoja yo escribí Juana y tengo que buscar Juana, pero hay un montón de nombres. ajá, sí, una En lista ese así, como caso, esa de nombre, así un montón. ajá, en ese caso, ¿cuál sería mejor para utilizar? Ok, digamos, vea, hagamos esto, veámosla después de terminar de explicarla y coincidir. Está bien, Ok, está bien. perfecto, me recuerda. Que entonces, coincidir, pero ahora viéndolo con esta columnita aquí, que es lo mismo. Ok, ahora tenemos esto de acá. Uy, me fue otra vez este valor. Ok, ahora sí. Entonces, uy, bueno, va a tener que estarme moviendo, pero bueno, no era lo que quería. Vamos a hacerlo bien. Entonces, ahora, viéndolo de esta manera, tenemos que estar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, veamos en este caso que nosotros tenemos que estar la fila 1, la fila 2, la fila 3, la 4 hasta la 8 de esta matriz, como hemos visto en rato acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Coincidir. Vean que esto es lo mismo, solo que viéndolo para abajo. Entonces, coincidir, yo le voy a decir, búsqueme Apple. Y él básicamente, ¿en qué matriz? Pues en esta. Y él me va a decir que Apple está. ¿Alguien me dice en cuál fila está? Una, dos. Correcto. Ah, no. Sí, sí, está bien. Sí, las que estamos trabajando de la matriz. Entonces, si yo le digo, búsqueme Apple en el vector, como hemos dicho, perdón. Esto es 0, ¿verdad? Siempre. Y le vamos a dar Enter. Como ven, nos da que está en la fila 2. Entonces, ahora, vamos a ver Fanta. ¿En qué fila está Fanta? Dice que en la 6. Vamos a ver si es verdad. Ajá. Y ahora preguntémosle vea, hagámoslo sin ver, tan siquiera. Así. Como si ustedes ni supieran qué hay ahí. Veamos qué hay en la de Gatorade.
¿En cuál está Gatorade? Ahí, estoy mal. Gatorade. Ok. Dice que está en la 7. Y veamos en cuál está ahí, sí. En la 8. Entonces ven cómo obtenemos todos esos resultados, que si venimos aquí y ya ampliamos otra vez, ven, eso es verdad, 8. Después, ahí. Así que Gatorade está en la 7. Y ven cómo es verdad. Entonces es lo mismo. Él busca de arriba para abajo y busca en cuál fila está. De estas que tenemos aquí. No sé si ahora se entiende mejor qué es lo que hace coincidir. Sí. Viéndolo como una columna y como una fila. Entonces, básicamente, ahora les recomiendo que tal vez vayan y vean el video de por qué es que yo usaba coincidir adentro de buscar V y también adentro de buscar H, para que vean que hay algún life hack, como dicen por ahí, para ayudar sin no tener que poner este numerito que ponemos aquí, con el de la columna que queremos o la fila que queremos. O a ver, a alguien se le ocurre por qué sería una ventaja usar coincidir adentro de la función esta o esta. Sí, correcto, Jesse. Ah, bueno, sí, falso en buscar H y 0 en coincidir. Sí, exacto. Profe, ¿y usted me podría explicar por qué siempre se tiene que poner falso o 0? Sí, claro. Ok, falso. Vamos a verlo de esta manera. Falso significa que yo quiero que sea una coincidencia exacta, o sea, que lo devuelva el valor exacto. O sea, si no lo encuentra, no trate de hacer nada. Eso es todo. Pero si nosotros le ponemos verdadero, él comienza a buscar si hay algún número parecido. Pero eso es un tema tal vez como más avanzadito de cómo Excel identifica que es algo parecido. Porque nosotros humanos podemos identificarlo de una manera muy fácil. Ah, bueno, este número se parece, pero ¿por qué concepto se parece? Digamos, podríamos decirlo así. Excel hace ciertas cosillas ahí que la verdad no importan para el curso, para saber cómo coinciden o no cuando está en verdadero. Pero básicamente es por eso. En coincidir, si nosotros venimos aquí y vemos aquí, si está en 1, significa que sea un número menor al que está ahí. Si es 0, entonces busca el primer valor que sea exactamente igual al valor que buscamos, 2008. Si no lo encuentra, es para eso que están estos últimos dos, o si ustedes quieren pasarle como una condición extra. Pero para el curso solo hay que pensarlo que es una coincidencia exacta, más que todo, para no estar pensando en variables de cómo puede cambiar la función ahí en el momento que tal vez el número es menor y que tal vez no esté, entonces tengo que estar viendo eso. Entonces, por eso no es complicarse por ahora. Y mejor solo pensar que en 0 y en falso. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver esto que mencionaba Natalie, creo que era. Básicamente, va a verlo un ejemplo tal vez aplicado. Natalie, tal vez dime, además del nombre, ¿qué tenemos aquí? Nombre y otra columna que tenga que la edad o qué cosa, no Sí, sé. edad. Edad, ok. Entonces vamos a ponerle un formatito a esto. No revele mi edad, no mentira. Dele. No, ni me acuerdo, se salva. Bueno, creo que era 23, no sé. Tal Ok. vez. Vamos a poner 21, vamos a poner 20, 22 y no sé. Perdón, Carol, sí, tal vez no. Fue como la más vieja, perdón. Ok, entonces, como dice mi compañero, vamos a trabajar desde la hoja 5, viéndolo así, ya que no se está usando para nada. Entonces, digamos que nosotros aquí tenemos que, bueno, este es el nombre. Y a partir de ese montón de nombres que tenemos ahí en la otra hoja, ay, qué dicha, bueno, ahí.
Mejor que la hagan como más joven. Entonces, digamos que tenemos el nombre y pues bueno, aquí tenemos un montón de nombres que nosotros queremos buscar, como decía la compañera. Entonces, y queremos obtener la edad también a partir de ese nombre. Entonces, la idea suya, Natalia, es que yo ponga el nombre y instantáneamente me recupere la edad, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, veámoslo con las funciones que hemos visto. Por ejemplo, que nosotros tuviéramos Josué aquí. Josué. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperarlo? Vamos a ver cómo está armada esta tablita para ver qué se podría usar. Vamos a dibujar aquí. Entonces, nosotros vemos que hay una columna que representa a la izquierda los nombres y otra que es la edad. Entonces, nosotros le podemos decir que busquen esta de la izquierda, o sea, la de la izquierda, un nombre, o sea, toda la de la izquierda. ¿Cuál era la que devolvía con respecto a la columna de más a la izquierda? A ver si alguien se recuerda. Buscar V. Ajá. Buscar. Exacto. Entonces, si ya tenemos esto, ¿qué podemos sacar? Ahora que yo quiero que siempre, siempre me devuelva con respecto a la 2. Entonces, eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿contra qué datos hay que buscar? En este caso, Natalie, vea que no se ocupa poner esta de nombres. Directamente podemos poner solamente esta matriz para buscar. Porque, bueno, estos son encabezados, nada más como para representar que son los datos. Entonces directamente aquí ya podemos buscar. No sé si se entiende por qué. Sí. Ok. Entonces vamos a ir aquí otra vez a esta hoja y vamos a, bueno, pues armar la funcioncita. Vamos a buscar V. Entonces, ¿qué valor buscamos? Pues el que está a mi izquierda. ¿En qué matriz? Vamos a hacer una referencia a otra hoja. Entonces, ojo, vamos a la hoja 2. Marcamos. Ay, Dios mío, ¿por qué se puso el lápiz? Ok, ya. Ok, marcamos esto. Como ven, aquí están estas marcadas. Ahora, para no afectar la fórmula y que ustedes puedan seguir y que esa referencia de otra hoja no les moleste, lo más fácil es hacer esto, que de aquí arriba sigan ingresando todo, o sea, en la barra de fórmulas. Entonces aquí le vamos a dar coma, qué indicador de columnas queríamos, la 2 siempre, y pues bueno, por último, lo que queremos es que sea una coincidencia exacta, como hemos dicho. Y cuando ya tenemos eso, le vamos a dar enter. Y básicamente aquí obtenemos la edad de Josué de manera automática. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se haga para todas y no estar escribiendo esa fórmula tan incómoda siempre? Que primero habría que hacer algo. Fijar los valores de esta referencia para que siempre, y si yo copio alguna otra celda, no se cambie sola. ¿Con qué era que yo fijaba valores de una referencia? ¿Con qué símbolo? 4. Exacto. Ok, entonces ya que tenemos el símbolo de dólar, tenemos que ahí, ya cuando copiemos y peguemos esta celda en estas adyacentes, pues no va a pasar nada feo. Entonces, vean qué fácil. Si nosotros copiamos esto, todas estas referencias de aquí se van a hacer con respecto a estas de aquí. Claramente esto da error porque no estamos tan siquiera manejando el error y tal vez eso sería algo extra que se podría hacer, que ustedes podrían tradear. Entonces, pero en este caso, no lo hagamos en este orden. Digamos que, vemos que el primero, vamos a decir ahora que Rebeca. Vamos a ver, Rebeca, como tenemos 22. Ahora Carol, pues Ignacio. ¿Y qué me falta? Gabriela. Como ven, ahí obtenemos los datos. En este caso, que hubieran muchos más, pues sería trabajarlos igual. Pero en este caso,
vean cómo se recupera muy fácil viéndolo de esta manera. No sé si se entiende. Y ahora sí, Natalie, más o menos lo que vos querías ver. Sí, está bien. Entonces sí, perfecto. ¿Alguna otra duda de otra cosilla? Vicky, el campo. ¿Alguna otra dudilla por ahí? Ya que, bueno, básicamente ya terminamos con todo. Yo, profe, lo del título y eso lo mandan virtual o lo mandan por correo. Ok, si quieres ya te... Bueno, explique usted si quiere. Sí, bueno, ya si no hay más dudas, entonces procedemos con el cierre, porque ya son las 9 casi. Solamente para que sepan, hoy termina el curso, entonces